Buen día, mi nombre es Wendy Sánchez. El día de hoy voy a dar inicio a la actividad número 2 de proyecto de investigación, que es investigación cualitativa. La investigación cualitativa es una técnica descriptiva de recopilación de datos y se utiliza para descubrir detalles que ayudan a explicar el comportamiento. Es decir, la investigación cualitativa nos ayuda a comprender el por qué, cómo o de qué manera subyacente se da una determinada acción o comportamiento. La etnografía. Se entiende por etnografía el estudio de manera sistemática de las personas y las culturas, a través de la observación de prácticas culturales y sociales. La etnografía fue empleada en el análisis de las comunidades aborígenes durante el siglo XX y actualmente se aplica al estudio de cualquier forma de grupo social. Las fases es delimitación y selección del objetivo del estudio, recolección de la información, nivel de la objetividad, análisis de datos primarios y secundarios. Las técnicas o instrumentos utilizados para la etnografía se lleva a cabo mediante tres pasos fundamentales, que es la observación, que se emplea los 5 sentidos para capturar la mayor cantidad de información en el marco social, a investigar sin despreciar ningún tipo de dato o experiencia. Descripción es la recomposición de lo observado mediante un documento escrito, visual o sonoro que sirve de soporte y permite su revisión, corrección y transmisión. Y por último, el análisis, que es la información obtenida y registrada, que debe ser cotejada, comparada, comprendida y debe extraer de ella las conclusiones pertinentes, tanto a pequeña como a gran escala. El análisis de datos de este método, los más utilizados son la socialización con personas, la observación del entorno, las personas, etc. Las entrevistas, teniendo en cuenta las cualidades de las personas. Bueno, damos continuidad a la siguiente teoría, que es la etnografía virtual. La etnografía virtual, o también llamada etnografía, la investigadora Christine Hein define la etnografía como una etnografía de Internet, ya que se puede observar con detalle las formas que experimenta el uso de una tecnología. La etnografía consiste en que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos sociales de este mundo. Bueno, el origen de la etnografía virtual apareció principalmente a finales del siglo pasado, años 90 en adelante, con el desarrollo del comercio internacional, pero desde hace unos años se ha intensificado considerablemente gracias al contexto político e ideológico particularmente favorable a su desarrollo, así como la aceleración de las innovaciones tecnológicas, especialmente en el campo de la comunicación. Las fases de la etnografía virtual es la etapa descriptiva, la elección de la técnica y procedimientos, aplicación de la técnica, elaboración de la descripción, etapa de discusión de los resultados. Las técnicas e instrumentos utilizados son las siguientes. Con la etnografía virtual se tiene la facilidad de tener varias técnicas e instrumentos, ya que son la tecnología con la que se cuenta hoy en día. Se tiene la facilidad de archivar o almacenar distinta información, la cual perdurará por mucho más tiempo, como por ejemplo los emails, los chats, las llamadas, etc. El análisis de datos con este diseño se torna un poco complejo debido a que no se contaría con la totalidad de las prácticas o estudios de la comunidad, sino se tendría una información parcial de los aspectos específicos según los intereses del investigador. La siguiente teoría es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un método sistemático en ciencias sociales que requiere la construcción de teorías a partir de la recolección y análisis de datos. Su origen. La teoría fundamentada se originó en la Escuela de Sociología de Chicago
cuando Barney Glaser y Ansel Stauss deciden publicar el libro The Discovery of Group Theory en 1967, el cual se basa en el interrelacionismo simbólico. En este libro explican cómo se puede fomentar el descubrimiento de la teoría a partir de datos rigurosamente obtenidos y analizados en la investigación social. Las fases son tres: base descriptiva, que usa las palabras para expresar imágenes mentales de algún suceso; la fase conceptual, que consiste en la organización de datos de acuerdo a sus dimensiones; y la fase teorización, que hace referencia al conjunto de conceptos vinculados que se usan para explicar una situación o suceso. Las técnicas utilizadas para esta teoría son la entrevista y los grupos de enfoque. Esto para definir el muestreo teórico y la saturación. El muestreo teórico selecciona casos o participantes conforme a la necesidad y la precisión de la teoría que se está desarrollando. Y en el análisis de datos se debe preparar los datos, que es la recolección y almacenamiento de los datos; el análisis inicial, que se codifica, es la codificación axial, abierta y selectiva. Sigue el análisis principal, que es donde el refinanciamiento del sistema indexado y la relación entre los códigos; y por último, los resultados. La siguiente teoría es la investigación-acción. Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas comunes como prerequisito de las actividades compartidas en el proceso de la investigación. La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Sandin, 2003, señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en este proceso de transformación. El origen proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Describió una forma de investigación que podía ligar al enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales. Mediante la investigación-acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. La investigación-acción cuenta con 5 pasos o fases principales. Entre ellas está la problematización, considerando que la labor educativa se desarrolla en situaciones donde se presentan problemas prácticos. Lo lógico es que un proyecto comience a partir de un problema. El diagnóstico: una vez que se conoce el problema, se debe realizar la recopilación de información que nos permita un diagnóstico claro de la situación. El diseño de una propuesta de cambio: se debe pensar en diversas alternativas de actuación y sus posibles consecuencias y así diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento. La aplicación de la propuesta: una vez esté diseñada la propuesta de acción, esta se lleva a cabo por las personas interesadas. Y por último, la evaluación. La evaluación, además de ser aplicada en cada momento, debe estar presente al final de cada ciclo, dando la retroalimentación respectiva. Y el análisis de datos. Para el análisis de datos se deben realizar mapas conceptuales, diagramas de causa y efecto, organigramas y matrices. Tenemos el estudio de caso. El estudio de casos consiste en un método o técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de la salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Para ser más exactos, por casos
entendemos toda circunstancia, situación o fenómeno único de los que se requiere más información o merece algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. El origen. Los estudios de casos son considerados como una respuesta al positivismo que imperaba en el siglo XIX. El estudio de caso se adoptó como una metodología de análisis y observación de situaciones específicas y a profundidad. En los años 70 y 80, este método se convirtió en el prevaleciente entre los investigadores de la época, en las ciencias como la pedagogía y la psicología. Las fases respectivas son selección de caso, se debe seleccionar un caso apropiado y relevante. Elaboración de preguntas, se deben establecer preguntas que determinen lo que se quiere averiguar una vez haya finalizado el estudio. La localización de fuentes y recopilación de datos. Se hace a través de técnicas de observación, entrevistas, pruebas y test psicológicos. Análisis e interpretación de la información y los resultados. Consiste en la comparación de los datos con la hipótesis formulada al inicio del estudio del caso. Y por último, la elaboración del informe es donde el informe se debe realizar de manera cronológica y muy detallada. Las técnicas utilizadas en esta teoría son las técnicas de observación, la entrevista, las pruebas y los test psicológicos. Para analizar, el análisis de datos consiste en la comparación de los datos recogidos con las hipótesis formuladas al inicio del estudio del caso. Y por último tenemos la teoría de fenomenología. Se llama fenomenología a un movimiento filosófico originado durante el siglo XX y a una rama de la filosofía que se rige por preceptos, los cuales tienen que ver con la investigación y descripción de los objetos o fenómenos, tal y como se experimentan conscientemente, o sea, los más libres posibles de teorías, presuposiciones y preconceptos respecto a su origen. Sin embargo, la aceptación moderna de la palabra se deriva de la obra Una fenomenología del espíritu en 1807 del filósofo alemán Georg Friedrich, en la que intentaba rastrear el desarrollo de la mente humana desde el sentido de la experiencia hasta el conocimiento absoluto. El término fenomenología empezó a usarse en el siglo XVIII por el matemático y filósofo suizo germano Johann Heinrich Lambert, quien lo aplicaba a su teoría del conocimiento como un método para distinguir la verdad de la ilusión y el error. Las fases o etapas de la fenomenología son examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, y suspender la conciencia fenomenológica para lidiar con la dada en la pureza. Las técnicas utilizadas en esta teoría son la entrevista como preguntas abiertas, soportadas con grabaciones de voz y en lo posible de video, comparaciones con antecedentes literarios y la observación. Y por último, tenemos el análisis de datos, que se debe conceptualizar las experiencias en términos de temporalidad, espacio, corporalidad y contexto relacional. A continuación está la bibliografía que se utilizó para esta actividad. Muchas gracias por su atención.